Cuando se programaba la marcha de los 4 suyos allá en el año 2000 para que se vaya a la dictadura de Fujimori, una cosa simbólica que hacemos, ¿qué actos era? Lavar la bandera, ¿o no? Pues ahora, además de lavar la bandera, ¿qué podremos hacer? Hay que quemar la Constitución del 93. Un arma que nos permita ganar esa batalla política. Esa herramienta, esa arma se llama educación política. Es decir, tiene que haber escuelas políticas en cada zona, en cada nivel de organización, porque si no hay esas escuelas políticas, ¿dónde aprendemos de plurinacionalidad? ¿Dónde aprendemos qué es nación, qué es Estado, qué es república? ¿Dónde aprendemos qué es democracia? La educación es para formar, no para deformar. Ustedes, por ejemplo, se quejan de la brutalidad del ejército y de la policía, ¿o no? ¿Pero por qué son ellos así? ¿Porque nacieron así? No, porque nos formaron así. ¿Y dónde nos forman? En las escuelas de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la policía. Ahí les enseñan que aquel que habla de izquierda es un terrorista, que es un comunista, que es un enemigo del país, del Perú, y que por tanto hay que tomarlo como un enemigo, y el mejor enemigo es el enemigo muerto. Y hay que matar. Y en una nueva constitución se establecerá, por ejemplo, que debemos tener una universidad para las Fuerzas Armadas. Universidad, la formación de nuestros policías y de nuestros soldados, con una nueva formación, porque por lo que ahora hacen es deformar su mente, deformar su conciencia, deformar su alma. Eso tiene que cambiar. En lugar de solo enseñarles a cómo pegar y a cómo disparar, que se les enseñe los derechos humanos, que se les enseñe a construir. Muy buenas noches, estimados hermanos, estimadas hermanas, que se han dado cita en esta oportunidad. Mi nombre es Ángela Altamirano Flores. De profesión tengo el título de licenciada en Educación y Psicología Pedagógica, militante de Unidad Popular de la región Cajamarca. También soy integrante y asesora de las rondas campesinas de Cajamarca. Les damos la cordial bienvenida a este segundo panel foro denominado ¿Por qué una nueva constitución? Este evento se realiza en el marco de nuestro primer ciclo de capacitación que organizamos desde la organización política Unidad Popular a través de la Escuela de Formación Política José María Arguedas y el órgano de prensa La Trama.
Unidad Popular es una organización que se gesta en el movimiento social campesino rondero, en los pueblos originarios y en las comunidades urbanas de nuestro país, siendo el Perú un país multicultural, plurinacional y multiétnico. Unidad Popular asume un carácter plurinacional porque reconoce la coexistencia de diversas nacionalidades y culturas invisibilizadas y marginadas de la vida política del país, y que hoy político para conquistar una nueva república y un Estado plurinacional. A través de la escuela política denominada José María Arguedas, buscamos generar espacios de diálogo, intercambio y debate referido a los temas políticos, sociales, culturales, económicos y ambientales, que permitan recoger información y reconocimiento para enriquecer nuestro programa político y generar un amplio debate por un Estado plurinacional y una sociedad del buen vivir. Le llamamos a seguir forjando la unidad popular. Hoy tenemos el agrado de contar con reconocidos invitados, especialistas, dirigentes y luchadores sociales de diversas regiones del país. La doctora Raquel Irigoyen, el compañero Pedro Montalbán Llovera, Wilber Palomino, y a nuestra moderadora, Silvia Munarriz, antropóloga y docente universitaria de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna, a quien dejamos el uso de la palabra. Buenas noches, compañeras y compañeros. Es muy grato que bajo la advocación de José María Arguedas nos formemos políticamente. Y en esta ocasión con una invitada especial, una expositora de amplia trayectoria. Vamos a dar el pase a la expositora doctora Raquel Irigoyen Fajardo, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, especialista en Derecho Consuetudinario Indígena, docente en Derechos Humanos, Derecho Internacional sobre Pueblos Indígenas, Sociología y Antropología Jurídica, Pluralismo Jurídico y Derecho Constitucional Comparado en América Latina y Europa. Demos la bienvenida a Raquel y la dejamos en el uso de la palabra por 30 minutos para su exposición. Buenas noches a las y los organizadores de este evento en esta Escuela de Formación Política. Les felicito por inaugurar, bueno, ya han inaugurado la sesión pasada, por inaugurar este tipo de actividades formativas en política, ¿no? De perderle el miedo a la política, a la organización política. Porque finalmente la política es como decía Arendt, es la capacidad de actuación concertada. Vamos a pedirles a todos los que no hablan que apaguen su micrófono. Y yo en estos 30 minutos que tenemos, me van a permitir, por favor, compartir una pantalla para poder ver con ustedes algunas reflexiones del tema que nos han pedido, ¿no? La pregunta es, ¿por qué es necesaria una nueva constitución? Yo quisiera un poco replantear la pregunta para verla en una perspectiva histórica. Y justamente la pregunta es, ¿qué es una constitución? ¿Qué son las constituciones, no? ¿Cuál es el poder constituyente y cuál es el objetivo que buscamos cuando se plantea una nueva constitución? Aquí les comparto una foto del proceso constituyente de Bolivia. Y yo tuve la suerte de trabajar para Naciones Unidas y acompañar ese proceso asesorando la Comisión de Justicia Indígena y otras comisiones de reestructuración del Estado, etc. Y justamente lo interesante de esa constituyente es que se planteaba una revisión de los 3 momentos históricos, no solamente del neoliberalismo, que es lo que muchos cuestionan ahora, dicen, queremos una nueva constitución porque Fujimori impuso esa constitución en el 93 que tiene un carácter neoliberal.
Bueno, en Bolivia también se cuestionó el neoliberalismo, pero fueron más allá. ¿Por qué? Porque se preguntaron quiénes han hecho todas las constituciones republicanas. Yo he oído mucho que algunos dicen, pero hay que derogarla o anular la constitución del 93 y regresar a la constitución del 79. Pero no se han preguntado quiénes han hecho la constitución del 79 y qué orientación tenía. La constitución del 79, al igual que en todas las constituciones republicanas, no hubo participación de pueblos indígenas. Y además, hubo muy reducida participación de mujeres. El 2% de constituyentes fueron mujeres. Yo pregunto, por lo menos a todas las mujeres que están aquí, ¿se sienten representadas en una constitución en la que solamente hubo 2% de mujeres? ¿0% de pueblos indígenas? Entonces, ¿qué queremos reivindicar? Bueno, a mí me pareció muy interesante este proceso boliviano, que entonces no solo cuestionaron el modelo neoliberal, sino todo el proceso republicano. Pero además de cuestionar la exclusión republicana de pueblos indígenas, de mujeres, de afrodescendientes, fueron más atrás y cuestionaron el hecho colonial. El colonialismo que se funda con la invasión europea. Entonces, les quiero dejar esa motivación y esa reflexión para entrar al tema. ¿Cómo distribuye? ¿Qué poder tiene la Defensoría del Pueblo? ¿Qué poder tiene el Congreso? ¿Qué poder tiene otros actores económicos? Y ese es parte del problema que sí se cuestiona hasta ahora. ¿Por qué esta Constitución dijo que el Estado solo podía intervenir de determinada manera en la economía? ¿Por qué la Constitución del 93 dijo que se permitía la venta de tierras indígenas? O sea, es muy importante a quién da poder. Ahora, también hay que reconocer que gracias al empeño que tuvimos de una reunión de las rondas campesinas el 92, conjuntamente que nos apoyó ahí Monseñor Dahmer, SEAS y varias organizaciones, logramos proponer que se reconozca la jurisdicción indígena. Y es la única cosita que entró de distribución de un poder, que es el poder de hacer justicia, dice ahí, a las autoridades de comunidades campesinas nativas con apoyo de rondas. Es decir, en una constitución, eso metámonos en la cabeza como instrumento de distribución de poder, en forma de derechos y en forma de atribuciones. Pero ahora hay una pregunta previa cuando hablamos de constitución, que supone que unos mandan y otros obedecen, que hay una subordinación. Pero yo quisiera añadirle algo más. La colonialidad también significa una forma de organización de la economía y una visión de la naturaleza. Los colonizadores llegaron a extraer riquezas, destruir el bosque, las aguas y llevarse el oro, la plata, destruir las personas, violar a las mujeres, no les importaba nada. El colonizador es un invasor, pero deja como herencia la colonialidad, las estructuras de subordinación, esa mentalidad, los indígenas son inferiores, son ignorantes, son feos. Miren, yo les cuento, cuando yo era niña, las únicas muñecas que existían tenían pelo rubio y ojos azules. ¿Qué mensaje nos están mandando con esas muñecas? Pues que para ser bonita hay que tener ojos azules y pelo rubio. O sea, si no tenemos ojos azules ni pelo rubio, somos feas. Y así se interioriza
esa ideología de la subordinación de los pueblos originarios. Hay un famoso pueblos oprimidos por estos modelos colonialistas. Hay que hacer un proceso y una agenda de descolonización. ¿Qué significa la descolonización? Cuestionar esas estructuras de opresión, de subordinación, que consideran a las mujeres inferiores, a los pueblos indígenas como inferiores, a los trabajadores como seres para ser explotados nada más. Esos conceptos, ¿no?, subordinantes exigen la descolonización. Y ese concepto de que la madre tierra está para ser extraída y contaminada también exige un esfuerzo descolonizador para considerar a la madre tierra como tal y coexistir en armonía con la madre tierra. Entonces tenemos que hacer una agenda descolonizadora. Bien, yo quería compartir rápidamente con ustedes estas ideas y ahora pasar a una revisión crítica de nuestra historia y del constitucionalismo. Yo quiero empezar siempre. América Latina se convierte en un lugar para extraer recursos, llevarlos al exterior. Muchos vienen a sacarlas porque consideran que no tienen nada que decir, que son incapaces, que son inferiores. O a veces se hacen las agendas políticas de los partidos políticos, inclusive los partidos de izquierda, los partidos socialistas, y no ponen nada ahí de los derechos de pueblos indígenas. Por eso es que tenemos que tener esta mirada descolonizadora. Bueno, de la era colonial también nos queda esa idea de que está bien reconocer las autoridades indígenas, su derecho, su justicia, pero para casitos pequeños, ¿no? No pueden ver casos graves, no pueden ver casos de tierra, no pueden ver crimen organizado, no pueden ver homicidios. Esa idea, esa ideología de la inferioridad. Bien. ¿Están viendo la pantalla? ¿Verdad? Ya. De ese momento colonial, la ideología de la inferioridad, nos quedan también leyes coloniales como esta, que considera que los indios solo tienen usos y costumbres que no chocan con la religión ni las leyes coloniales. No hay que hablar de usos y costumbres. Los pueblos tienen derecho, su sistema jurídico. Y de la era colonial también queda la idea de que la jurisdicción de los hijos de los pueblos originarios o indígenas es una jurisdicción que no ve casos graves como en era colonial. En era colonial la jurisdicción criminal no podía haber causas en las que había pena grave, ¿no? Esas ideas hay que descartarlas. Si hacemos una constitución, claramente se tiene que reconocer el pluralismo jurídico, las autoridades indígenas, su jurisdicción plena, sin límites a la materia, sin límites a la persona, porque hay que reconocer, hay que reivindicar la libre determinación de los pueblos que conforman este Estado. Bien, hemos tenido a lo largo de la historia resistencias, reivindicaciones, y no pudo triunfar Túpac Amaru no solamente porque los criollos se le voltearon, sino también, como dice la historiografía, por algunas traiciones internas, etc. Entonces hay una tarea inconclusa que nos deja Túpac Amaru, que es la tarea de la descolonización, ¿no? Bien, luego vinieron las repúblicas, bueno, como después de las revueltas de Túpac Amaru en 1782, él es derrotado, entonces la corona persigue a todas las autoridades indígenas, a los curacas que sabían leer y escribir, a las mujeres, hombres curacas y a toda la dirigencia indígena. Y entonces cuando la corona española está en crisis frente a Francia e Inglaterra y se debilita, vienen los procesos de independencia, pero ya todos los procesos de independencia son dirigidos por criollos, como San Martín, Bolívar, y que aquí van a importar, copiarse las constituciones. Aquí empieza el constitucionalismo republicano, porque en la era colonial solo hubo dos constituciones, la de Bayona de 1808 y la de Cádiz de 1812.
Dicho sea de paso, en la de Cádiz participaron 2 indígenas que los invitó la corona española. Pero en cambio, ya en las constituciones republicanas, solamente están lideradas por los criollos. Y adivinen quiénes fueron los constituyentes de las primeras constituciones republicanas. Pues se imaginan que estas constituciones lideradas por los criollos, en el Perú, la base de la constitución se hizo en 1822 para hacer la constitución primera de 1823. ¿Quiénes participaron? Puros hombres, criollos, propietarios, eran médicos, doctores, militares, curas, y establecieron una constitución a su imagen y semejanza. Si solo los constituyentes eran hombres, obviamente dijeron que los ciudadanos solamente eran hombres, solamente podían votar, tener propiedad, títulos, ser autoridades los hombres libres, o sea, los esclavos eliminados. Pero no bastaba ser libre para ser ciudadano, había que ser propietario. Y estaba excluido de la ciudadanía, aparte de las mujeres, los sirvientes y los trabajadores dependientes. O sea, bien claro, si el constituyente era propietario de la clase propietaria, blancos, criollos, dijeron los ciudadanos solamente van a ser con concepto de clase, no los esclavos, con concepto de clase, no los trabajadores dependientes, no los sirvientes, ¿no? Con concepto de restricción de género, no las mujeres. Por eso es tan importante ver quién es el sujeto constituyente para ver cómo se escribe una constitución. Bien. Luego, tenemos, entonces, esta independencia creó el primer constitucionalismo que se llama liberal. ¿Por qué era liberal? Algo muy importante, declaró que todos los seres humanos nacemos libres e iguales. Eso era bueno, eso era buenísimo. Pero ¿cuál fue el truco de estas constituciones llamadas liberales? ¿Todos hubiéramos estado felices si eso lo traducían? Bueno, si todos los seres humanos, hombres y mujeres, nacemos libres e iguales, todos podemos ser ciudadanos, ¿no? Sin embargo, crearon el concepto de ciudadanía para que solo los hombres libres propietarios puedan ser ciudadanos, autoridades, tener poder. Entonces, ¿cómo distribuyó los derechos? De una manera restringida. ¿Y cómo se distribuían los poderes? El poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo. Solo los hombres podían ser autoridades de estos poderes. ¿Y qué pasó con los pueblos indígenas? A pesar de que participaron en las guerras de independencia, sin embargo, les excluyeron del poder constituyente, de ser autoridades, todo. Recordemos que en era colonial los curacas hasta podían administrar justicia, ¿se acuerdan? Claro que para casos pequeños, pero podían administrar justicia. En cambio, en la República, los criollos no querían levantamientos indígenas. Los criollos querían apropiarse de las tierras que la corona española no les dejaba entrar a las tierras de los pueblos de indios. Entonces, muy astutos, los criollos en estas constituciones excluyeron a los pueblos indígenas. No les dejaron participar, negaron los idiomas indígenas. Por ejemplo, en Bolivia solo el 5% hablaba castellano, el 95% idiomas indígenas. Idioma oficial, castellano, español. En el Perú, la misma cosa. Solo el idioma oficial castellano y así. Entonces, tenemos que con la independencia, el primer constitucionalismo solamente reconocía esos derechos. Ahora, ¿qué pasó con los indígenas? Las constituciones republicanas primeras sí hablan de los indígenas, pero, por ejemplo, aquí dice, castellana, de 1823, hay que conservar las reducciones. O sea, habla de preservar las reducciones de los Andes. Para efectos de la zona andina, dice hay que conservarlos, pero luego en otro artículo dice
así también la Constitución de 1828, que las rentas de las comunidades indígenas las tienen que controlar las juntas departamentales. O sea, hay una suerte de tutela de las comunidades. Pero aquí durante el siglo XIX tuvo todo un debate. ¿Por qué? Porque si bien algunos decían hay que conservar las reducciones de los Andes o los pueblos de indios de la era colonial, cuando vino Bolívar en 1825 sacó un decreto para abolir los curacazgos y abolir los pueblos de indios. ¿Por qué? Porque quería que esas tierras se parcelen. Y al parcelarlas, los criollos se apropiaron de las tierras y acabaron haciéndose haciendas. Bueno, las constituciones del siglo XIX, entonces, ¿qué planteaban de los indios de los Andes? Apropiarse de las comunidades, de las rentas de las comunidades. ¿Y qué planteaban respecto de la Amazonía? Ahí tuvieron un plan que ellos llamaban un plan civilizador. ¿Qué significa eso? Si nosotros vemos aquí, perdón, déjenme mostrarles, dicen de civilizar a los indios, a los infieles, ¿no? Entonces, hay un concepto de que los indígenas de la Amazonía fueron considerados infieles, incivilizados, que tenían que ser cristianizados. Bueno, decíamos, se perdió la propiedad colectiva de las tierras. ¿Y qué pasó? Los criollos se apropiaron de esas tierras y se volvieron hacendados. Pero los indígenas ¿qué pasó con los indígenas? ¿Estaban ahí? Por ejemplo, había un pueblo de indios en Cañaris que tenía una curaca, una cacica, Juana Cayapoma. Tenía un título colonial como pueblo de indios en Cañaris. Viene la República, se desconoce su título. Y entonces las haciendas se apropian parte de las tierras, las mejores tierras. Dejan a los indígenas en las partes no productivas. Eso pasó en el Perú, en México, en Bolivia, en todos los países de América Latina. Los hacendados se apropiaron de las tierras donde habían indígenas, de las mejores tierras. Y los indígenas que estaban ahí, ¿qué pasó? Los hacendados les dijeron, si ustedes váyanse de acá, no tenían a dónde irse. Si se quieren quedar acá, entonces tienen que trabajar gratis para el patrón. Y así viene la figura de los quinceneros. 15 días trabajan para sí mismos, 15 días gratis para el patrón. Los arrendires. Y al patrón lo único que te daba era la semilla, tú tenías que trabajar gratis y darle la mitad de la cosecha al patrón. Todas esas figuras de pongos, guasipungos, arrendires, yanaconas, eran formas de esclavitud indígena. Y eso Doctora pasó... Irigoyen, perdone, sí. Tiene 5 minutos para... Ay, discúlpenme que me he extendido un poco. Tal vez toda esta parte daba para más. Pero le concedemos 5 minutos más, o sea, 10 minutos. Gracias, disculpen la extensión. Bueno, ¿qué pasó entonces después de de toda la esclavitud que hubo hasta antes de la reforma agraria? Vean esta foto, es un indígena cargando un hacendado pocos meses antes de la reforma agraria. Y en la selva los indígenas fueron esclavizados. Esto es todo el constitucionalismo del siglo XIX que dio lugar a los levantamientos indígenas por tierras. Y en toda América Latina se levantaron, ¿no? Por ejemplo, en México, por Tierra y Libertad. Aquí en el Perú un partido político se copió ese nombre, ¿no? Bien, pero estos levantamientos también se hicieron en Puno, en Huancané, en 1919 y luego en los 50, los 60. Y en México dio lugar a la Revolución Mexicana de 1910, que inaugura lo que se llama el constitucionalismo social. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya se reconocen derechos sociales. A diferencia del constitucionalismo liberal, que solo reconocía la ciudadanía de los hombres, derechos de propiedad, seguridad y nada más, no reunión, etcétera, voto de los hombres, pero no había derechos a la educación, a la salud. Recién con el constitucionalismo social nacen los derechos sociales a la educación, al trabajo, a la salud, y se amplía la
ciudadanía. Progresivamente en los 50, por ejemplo, mi mamá empieza a votar, empieza el voto a las mujeres, y luego ya para la Constitución del 79 el voto de analfabetos. En el Perú también se da la reforma agraria, recordemos la nacionalización de las corporaciones extranjeras, y durante entonces el constitucionalismo social en los países de América Latina y también a nivel mundial, porque en Europa hubo con Weimar la Constitución Social, empiezan todos los derechos sociales. Por ejemplo, estas son todas las constituciones del Perú ya del siglo XX, que todas declaran tener una economía social de mercado, inclusive la Constitución del 93. Y todas estas ya van a reconocer comunidades indígenas. Con la Constitución de 1920 se empieza representación política. Las comunidades tenían representación a nivel departamental. La Constitución del 79 no reconoce representación política. Por eso cuando alguno dice hay que regresar al 79, recordemos que la Constitución del 79 fue dirigida por Haya de la Torre y querían frenar varias cosas que se hicieron en la reforma agraria durante las reformas sociales de Velasco. Entonces, si bien contempla una serie de derechos sociales que luego restringe la Constitución del 93, tampoco incluía derechos como la participación política que ya tenía la Constitución del 33, ¿no? Entonces vemos que las constituciones del siglo XX ya reconocen el constitucionalismo social e incluyen hasta la fecha derechos de, ahora se llaman comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas, y también hay un artículo nomás que habla de pueblos originarios en la Constitución actual del 93, que reconoce la existencia legal, la personalidad jurídica, la propiedad de las tierras, la autonomía organizativa de las comunidades campesinas y nativas, y la representación política de los pueblos originarios en los gobiernos regionales y locales, que no se da en la práctica, pero lo reconoce la Constitución. Y además esta Constitución incluye identidad, idiomas, derechos sociales, y algo novedoso de esta Constitución es que reconoce la jurisdicción indígena o el pluralismo jurídico. Y bien, para terminar, decíamos, eso es hasta el constitucionalismo social, permite las reformas agrarias, las nacionalizaciones hasta los 70s, y en los 80 se dan dos tendencias a nivel del Perú y a nivel internacional. Una tendencia que es aumentar derechos y una tendencia que es restringir derechos. ¿Por qué? Porque las empresas que fueron expulsadas de los países, así como en el Perú, la Cooper Corporation, las petroleras, igual en Chile, Allende los votó, en Bolivia, en Ecuador, las empresas se quedaron descontentas y en Washington se reúnen y deciden regresar a América Latina. ¿Pero cómo van a regresar? Le negocian la deuda externa a los países. Y en el Perú con Fujimori, que como había toda una inflación, Hernando de Soto lleva a Fujimori a Washington y dice vamos a renegociar la deuda. ¿Cómo? Tienes que aceptar 10 recetas de lo que se llama el consenso de Washington. ¿Cuáles son esas recetas? Dejar entrar a las transnacionales otra vez y firmar una seguridad jurídica que son los contratos ley para que puedan entrar las empresas transnacionales y ya nunca los nacionalicen. ¿Las empresas transnacionales querían pagar impuestos? No. Por eso se hacen los tratados de libre comercio. ¿Querían pagar derechos laborales? No. Por eso se hace la flexibilización laboral. ¿Y querían entrar a los territorios de pueblos indígenas? Por eso la Constitución del 93 declara, a diferencia de la del anterior, que se puede vender las tierras de las comunidades. Y yo cuando he oído declarar, casi nunca declaran eso. Y eso es un tema central que hay que cambiar de la Constitución actual, que dice que se pueden vender las tierras. Y por eso las empresas se han comprado o hasta han pedido la expropiación de tierras de comunidades, y ahora las empresas mineras, petroleras, forestales, tienen una concentración de tierras indígenas más alta que antes de la reforma agraria.
Y es así que viene este tercer ciclo histórico de invasión, que es la invasión por las corporaciones. Miren este mapa del Perú de lotes petroleros que no respetan los derechos de los pueblos indígenas. También hay que reconocer algo, que el 93 el Perú ratificó el convenio 169 de la OIT, que reconoce la consulta previa, el derecho a los territorios indígenas, la participación política en el Estado. Y ninguno de esos derechos que ya tiene 30 años se ha cumplido, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a tener ahora son instrumentos internacionales de derechos humanos muy importantes que reconocen derechos, pero el Estado no está cumpliendo estos derechos, sino que está cumpliendo las políticas del Consenso de Washington. O sea, a pesar de que la Constitución le manda a reconocer la jurisdicción indígena, el Tratado Internacional le manda a respetar la consulta previa a los derechos indígenas, el Estado no aplica esos derechos, sino que aplica las políticas favorables a las corporaciones. Y ya aquí, con esta pantalla terminamos, que en América Latina hay un tercer ciclo del constitucionalismo. El primero, dijimos, fue el constitucionalismo liberal, pero solamente los hombres podían ser ciudadanos. Luego viene el constitucionalismo social, con derechos sociales, se amplía la ciudadanía a las mujeres, a los analfabetos, y luego viene el constitucionalismo pluralista. ¿Qué significa pluralista? Que se reconoce la pluralidad de idiomas, de culturas, la pluralidad de sistemas jurídicos. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus autoridades, a su propio derecho, a su jurisdicción. Y en América Latina, en los 80s, está todo el reconocimiento del multiculturalismo. Luego, como los países ratifican también el convenio 169 de la OIT, en los 90s, simultáneo al neoliberalismo, se dan constituciones pluriculturales que reconocen también el pluralismo jurídico. Y luego Naciones Unidas adopta la Declaración de Naciones Unidas que declara la libre determinación de los pueblos. Y ahí viene este tercer ciclo del constitucionalismo, por ejemplo, Bolivia y Ecuador, que declaran que el Estado es plurinacional. ¿Por qué se explica eso? Miren esta foto. Esta foto es de las y los constituyentes de Bolivia. Por primera vez participaron mujeres y pueblos indígenas. Y obviamente con esa participación, también ahora en su constitución declararon Estado plurinacional, ¿no? Entonces, ahora, por eso es muy importante pensar en una nueva constitución donde el sujeto constituyente sea paridad, la mitad mujeres, la mitad hombres. Segundo, que participen los pueblos indígenas. ¿En qué cantidad? Por lo menos el 26% de los constituyentes tendrían que ser de representantes de pueblos originarios, o sea, de comunidades campesinas, nativas, rondas campesinas. ¿Por qué? Porque el INEI ha dicho que el 26% de la población se autoidentifica como indígenas y el 4% como afrodescendientes. O sea, por lo menos el 4% también tendrían que ser afrodescendientes. Y ese es el reto de una nueva constitución. Y esta es la propuesta que ha hecho la plataforma de organizaciones impulsoras de la Agenda de los Pueblos para el Bicentenario, que han hecho esa propuesta de que tanto en el Congreso como en una nueva constitución hay el 30% de representantes de pueblos, 26% indígenas, 4% afrodescendientes, con paridad de género. Y también que haya representantes de organizaciones sociales y que no esté monopolizado pues por los partidos políticos. Bien, disculpen que me haya extendido, hay todavía mucho tema por trabajar, pero creo que ya en el debate podremos continuar y en otros momentos de repente habrá oportunidad para seguir profundizando. Muchas gracias y les dejo estas reflexiones sobre el constitucionalismo y por qué es importante una nueva constitución. Gracias. Agradecemos a la doctora Raquel Irigoyen por su exposición y por darnos una brillante lección histórica de los procesos constitucionales que ha tenido el país y que van de acuerdo con los de América Latina y el mundo en general, ¿no? Muy interesante, muchísimas gracias. Vamos a dar pase
a los panelistas. En primer lugar, tenemos al compañero Pedro Montalbán Llovera, militante de Unidad Popular de Piura, autor del libro ¿Por qué una nueva constitución? Ahora o nunca. Abogado, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Comunal. Magíster en Ciencia Política, doctorando en Derecho y Ciencia Política, egresado del doctorado en Gobierno y Política Pública, ex asesor del proyecto Ciudad Judicial de la Corte Superior de Justicia de Piura. Le damos el uso de la palabra y tiene 10 minutos para su exposición. Muchas gracias a todos por la invitación. Felicitaciones a los presentes y en total acuerdo con la exposición maravillosa que ha expuesto la colega Raquel. Más adelante podemos dialogar algunos puntos. Muy bien, el tema que voy a exponer es ¿por qué una nueva constitución? A ver, primero quiero sentar mi posición sobre el tema. ¿Por qué debemos cambiar una constitución? Digo que sí, por muchos factores. No solamente por cambiar el régimen económico, quiero ser enfático en eso, sino que también porque realmente hay cambios de mayor envergadura que hacer para la transformación de la sociedad peruana. Y todas las 12 constituciones que hemos tenido, para el caso de Piura, porque mi visión es desde la región de Piura, han sido negativos. Considero que la nueva constitución y la ley no debe ser una ficción ni una abstracción de la justicia. Debemos apartarnos del principio que señala el constitucionalismo clásico basado en el positivismo kelseniano que afirma que la ley es pura y la justicia es ciega. Para la nueva constitución que propongo en esta etapa histórica del Perú, debe ser popular y democrática en el marco del nuevo constitucionalismo. Y siendo la Constitución y la ley la expresión de la fuerza de una determinada clase social en el poder frente a otra para imponer sus condiciones dentro de una sociedad, siendo así, la nueva Constitución debe señalar los principios para buscar una justicia justa, que tenga los ojos abiertos y no vendados, para defender y proteger los intereses de todas las culturas de la nación peruana y sobre todo para defender nuestros recursos naturales y de manera así recuperar la dignidad y nuestros derechos de persona humana y lógicamente cumplir con nuestras obligaciones. Dicho esto y sentada mi posición, señalo lo siguiente. ¿Debemos cambiar la Constitución? Sí, porque en mi región ha sido muy afectada por las 12 constituciones que ha tenido el pueblo peruano. Ejemplo, basado en el régimen económico de la actual Constitución, el artículo 62 y el artículo 89 de la presente Constitución, que está relacionado a las comunidades campesinas y nativas, ¿no?, en la que señala la libre disponibilidad de sus tierras, basado en ello, el gobierno de Fujimori expropió 226.371 hectáreas del territorio de la comunidad San Martín de Sechura, mediante una resolución, la 106-2000. Muy bien. ¿Para qué lo hizo? Lo hizo para otorgar en concesión a las mineras que en ese momento oscilaban en la región de Piura. Veamos quiénes. Miquismayo. Miquismayo fue por los fosfatos de Bayóvar, pero ahora ha encontrado uranio y tiene un contrato de servidumbre y superficie por 99 años. Hay que ver la partida registral, la 040-96449, ahí está. Cemento Pacasmayo fue por diatomita, pero encontró fosfatos y constituyó su empresa para tal fin. Y también tiene un contrato de servidumbre, superficie y usufructo, y también por el tiempo de 99 años. Y ahí está en la partida registral 040-46449. Cemento Pacasmayo, otra empresa, fue por calcario y encontró fosfatos. Igual, Huasizac fue por yeso y encontró fosfatos.
América Potis, fue por salmuera y encontró fosfatos. ¿Cómo se llama esto? Entreguismo de parte del Estado por 99 años al amparo de la presente Constitución y de las normas jurídicas vigentes, artículo 1030 del Código Civil, ¿no? Y Sechura, en contraparte de eso, Sechura, que es el pueblo donde está la comunidad de Sechura, una de las más grandes del Perú, ¿no? Con títulos desde el año 1500, Sechura, en COVID, la gente se moría en la plaza de armas por falta de oxígeno y hospital. Hay que aclarar que Piura no tiene un hospital, lo que tiene Piura es cosas médicas. Ni siquiera en Piura, en la ciudad, tiene hospital. Muy bien, otro ejemplo que podemos poner es el latifundio empresarial que está habiendo en Piura para las empresas de caña, etanol, uva, mango, ¿no? Ahora, todas las comunidades de la costa, usando algunas malas artes y en base a este marco jurídico, han vendido a estas empresas. Y ahora hay un gran latifundio, pero de carácter empresarial, como dijo la doctora, más grande que el anterior, antes de Velasco. Muy bien. ¿Contra qué luchamos entonces? Yo considero que luchamos, como ella lo ha dicho también, contra el colonialismo, no solamente económico, sino también un colonialismo jurídico, con un colonialismo económico expresado en estos artículos del título tercero, y un colonialismo político que también está expresado en las estructuras del Estado, que son pues del siglo XVI y XVII, ¿no? No son nuevas, son muy antiguas, ¿no? Las 12 constituciones que hemos tenido, en ninguna de ellas, ¿no?, ha estado presente el pueblo peruano y sus culturas, ¿no? ¿Qué han traído? Desigualdad. ¿Qué han traído? Colonialismo, violencia, individualismo, inseguridad, marginación, etcétera, etcétera. ¿Y dónde estuvieron esas culturas ancestrales? ¿Dónde estuvieron, ¿no?, los descendientes de los que construyeron Machu Picchu y Sacsayhuamán? ¿Dónde estuvieron? ¿En qué momento, en qué estuvo expresada la voz en esas constituciones de los quechuas, de los chipivos, de las 45 lenguas nativas que aún se hablan y son en algunos lugares del Perú? Y en el caso nuestro, en el caso de Piura, no estuvo presente en esas constituciones, ni para ellas fueron, ¿no? Los ignoraron, los tayanes, los huancapampas, los guayacundos, los frías, ¿no? Después, los afrodescendientes que llegaron, porque los negros llegaron ahí a Piura y se ubicaron en diferentes haciendas, ¿no? Y luego también los occidentales. Y miren, ¿quién nos gobierna? ¿No? Llegaron los alemanes, los ingleses, y de ellos, ¿no?, tenemos que gobernaron Piura y ahora son los dueños de toda la riqueza. No se tomó en cuenta también nuestros ecosistemas. En el caso de Piura, según Antonio Graf, tenemos 7 ecosistemas: selva alta, bosque, páramos, agarrobal, ceibal, desierto Sechura, mar tropical, y en todos ellos tenemos recursos naturales: oro, cobre, toda la gama de los productos agrícolas y los productos hidrobiológicos, desde las ballenas, la anchoveta, que ahora ya no hay, ¿no?, los productos de algodón, mango, uva, etcétera, ¿no? No se tomó en cuenta nada de eso. ¿Cuál es el resultado de esas 12 constituciones? Es uno de los motivos también por el cual deberíamos cambiarlas, ¿no? ¿Cuál es el resultado? El resultado es que tenemos, me están escuchando, ¿verdad? El resultado es que tenemos en anemia el 43.8% 2020, fuente Gobierno Regional de Piura. Y también de cada 10 niños, 4 tienen anemia. Fuente, el diario El Tiempo, uno de los periódicos más conservadores de Piura. Y en la desnutrición crónica, en un distrito de la Sierra de Piura que se llama Carmen de la Frontera, en la provincia de Huancabamba, su línea histórica ha sido de desnutrición crónica. 3 datos. En 1913 tenían el 42.1% de nutrición, en 1917 el 33.6% y en 1920 35.7%. Dato Gobierno Regional, fuente de Piura, ¿no? Tiene 2 minutos. Gracias. Bueno, por esas razones, esta Constitución debería cambiarse porque afectaba a nuestra región. ¿Qué propongo?
8 postulados. Primer postulado, porque no ha tomado en cuenta nuestra realidad nacional. Todo ha sido calco y copia de Occidente. Segundo postulado, porque tenemos una estructura de Estado y sistema político jurídico del siglo XVII, XVI. Tercer postulado, porque ha fracasado el constitucionalismo liberal. Un cuarto postulado, porque históricamente nuestra Constitución han estado ausentes de controlar nuestra soberanía, nuestros recursos naturales. Postulado 5, porque necesitamos una constitución con nueva filosofía en base a nuestros principios ancestrales. Postulado 6, porque necesitamos un cambio ideológico en nuestra accionar político, jurídico y personal. Postulado 7, porque hay necesidades de cambios políticos y de políticas públicas. Y finalmente el postulado 8, porque hay razones de dogmática constitucional. No es posible que en esta Constitución exista realmente artículos que se contradicen, artículos repetitivos, artículos que atentan contra la seguridad jurídica, generan ingobernabilidad. Eso es lo que hay en esta Constitución. Por eso propongo una nueva visión del constitucionalismo. Dejar el constitucionalismo clásico del derecho kelseniano en base solamente a la norma y pasar a un nuevo constitucionalismo que tiene como fundamento los principios, democratiza el poder y justamente da más libertad para que el pueblo decida sus condiciones de vida, ¿no? Propongo Concluyó finalmente, su tiempo. con esto termino, por favor. Propongo un Perú como una nación plurinacional. Aquí hay un debate que nos genera, o es plurinacional o es pluricultural. Es una cosa para el debate. Luego propongo, ¿no?, un nuevo modelo económico basado en una economía microsistémica y ecológica, ¿no? El cambio del modelo de salud que tiene que ver con la salud científica y la salud comunal, ¿no?, que se recupere lo nuestro. Igual manera en la educación, una educación para pensar y no para Ya copiar. concluyó su tiempo, por favor. Termino lo último, ¿no? Planteo una democracia directa, nuevos derechos fundamentales y una pluriculturalidad jurídica, ¿no? Y una teoría integracionista contra el delito, que es uno de los grandes problemas nacionales. Disculpen por el tiempo, muy amable. Gracias. Bien, bien, agradecemos a nuestro panelista, Pedro Montalbán Llovera. Gracias por sus aportes. Comunicamos a todos los participantes que pueden a través del chat escribir sus preguntas, por favor, de forma concisa y precisa. Damos la palabra a el compañero Wilber Palomino Tuni, dirigente de Unidad Popular en la provincia de Melgar, Puno, expresidente de las rondas campesinas de la provincia Melgar. Igualmente tiene 10 minutos para su exposición. Compañero Wilber, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el pase. Voy a kepanay kuna alin punjay gachun no kasupini Wilber Palomino Tuni no katahmikani kay Puno neskasuyumanta hatung markaitan chayajimibis kangunapa yapayakis. Bien, en esta oportunidad el tema que se está tocando es bastante importante. ¿Por qué una nueva constitución? Primero, una nueva constitución porque esta, la que tenemos, no fue hecha por nosotros. Acordémonos que fue hecha por una CCD, por un Congreso Constituyente Democrático, pero es un Congreso que fue como la que tenemos hoy día. Y por eso, bajo esa costumbre, ellos quieren hacer ahora reformas. Es como si la tarea le diéramos a Montoya. Imagínense qué cosas podría poner en una constitución ellos. Porque nosotros no hemos sido partícipes, o nuestros padres no han sido partícipes. El ir a votar por el sí o no, no significa ser partícipe. Lo que nosotros necesitamos es ser partícipe, que nuestra idea, que nuestros deseos, que nuestros conceptos de progreso esté plasmado allí. Por eso es importante una nueva constitución. Porque también, porque la constitución que tenemos no garantiza la vida. A pesar que de forma literal, en el artículo número 2 dice derecho a la vida, literal.
Existen 72 muertos y el responsable político está gozando feliz. Entonces, esta Constitución ya no está garantizando el derecho más elemental de una sociedad, que es la vida de sus ciudadanos. Por eso es imperioso, es importante, es irrenunciable el cambio de esta Constitución. Y también podremos puntualizar otro punto. Porque esta Constitución del 93, la que tenemos y las que hemos tenido, pone al mercado, pone al bien por encima de la vida. Ese es el concepto del neoliberalismo. El ser humano como un objeto negociable. Y no puede ser. Necesitamos, sí, una sociedad con mercado. Pero lo que tenemos en el Perú y en el neoliberalismo es una sociedad de mercado, donde el mercado manda. ¿Has escuchado decir a Dina Boluarte, no? Ella dice, bueno, pues hay que hacerle puentes, hay que hacerle esto, hay que hacer obras. Pero que se mueran 70 personas, no pasó nada. Y todavía escucharon a Jorge, ¿no? Decir, no, es que los puneños necesitan carpas, hay que llevarles carpas. Oye, con todo respeto, hazte un cambucho con tu carpa y ya sabes. Es una ofensa. No estamos por unas carpas, estamos luchando mucho más allá de eso. En verdad, y este modelo neoliberal lo que nos ha puesto es el ser humano por debajo del bien. El bien es más importante que la vida. Matan a 50, 100, 1.000.000, no pasa nada. Por eso es imperioso que tenemos que cambiarla. Y cuarto, también podríamos decirlo, y este es un concepto que desde como ex autoridad jurisdiccional he concluido esto. Porque esta Constitución, que es la que tenemos, hace apología al robo, hace propaganda a la corrupción, incita al saqueo y ahuyenta las inversiones, por supuesto. ¿Pero por qué llegó a esta conclusión? Porque como ex autoridad jurisdiccional, yo juzgo por sus resultados, por sus efectos. ¿Por qué digo que esta Constitución hace apología al robo, a la corrupción? ¿Qué mejor ejemplo que Fujimori preso por corrupto? Ahorita van a extraditar a Toledo por corrupto. Alan García, cobardemente suicidado por corrupto. Y todos los presidentes, ni hablar de Vizcarra y otros. Entonces, preguntémonos, ¿estas personas nacieron corruptos, verdad? ¿O delincuentes nacieron? ¿O es que la sociedad, bajo un modelo, está convertida en corrupción? Preguntémonos. Por eso es importante el cambio de esta Constitución. Pero por supuesto que para ello es vía una asamblea constituyente. Yo lo defino de esta manera, una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente es una oportunidad en un espacio, en el tiempo, para que todos los peruanos, todos sin exclusión, todos podamos encontrarnos, podamos mirarnos directamente, podamos escucharnos, que es lo más importante. Luego, exponer, visibilizar nuestros problemas que aquejan nuestra sociedad, ¿verdad? Y luego plantear sus soluciones, consensuarla a ello, y esto elevarlo a una carta magna. Pero como todos hemos participado en una idea, en algo, una coma, un punto, está ahí en esa carta magna, pues nos comprometemos a respetarla. Esa es una definición de mi parte. ¿Qué cosa es una asamblea constituyente? Ahora, para el desarrollo de la Constitución, antiguamente, por ejemplo, ¿no?, los pueblos se representan mediante sus organizaciones. Es la forma de representación. Pero ahora podríamos implementar otro punto más. El uso de las tecnologías va a implementar que todos, en lo posible, podemos ser partícipes de ese desarrollo constitucional. Y no necesitamos ser
tanto constitucionalistas o haber estudiado derecho, un doctorado, máster. No, yo creo que no, sin temor a equivocarme lo digo. Creo que lo único que necesitamos es no ser ignorante de nuestra realidad, porque nuestros congresistas han demostrado ser ignorantes de la realidad. Ellos viven en una burbuja, mientras nosotros pisamos tierra. Ahora, que lo sabemos muy bien, el desarrollo constitucional básicamente está, entre otros principios, los más elementales están dos. El principio de la progresividad y el principio de la no regresividad en cuanto a derechos. ¿Y a qué se refiere esto? Y como rondero te la digo, se refiere a que, por ejemplo, el artículo número 2 de la Constitución que tenemos dice, derecho a la vida. Pero es literal, pues, hay que reforzarla bajo ese principio de progresividad, tiene que ser más progresista, tiene que ser más garantista, tiene que ser. Y el principio de la no regresividad significa, pues, que ese artículo no la podemos quitar. No es como dice Lucas Gersi, es que en una asamblea constituyente lo van a quitar los derechos, no, es imposible. Aplicando este principio podemos mejorar, pero no podemos quitar los derechos. Y otro, propongo, y esto es un tema que se va a hacerse, los fundamentos, donde, ¿por qué se cambia una constitución y qué cosas vamos a cambiar? ¿Qué es lo que quisiéramos cambiar? Así como lo escucha el anterior panelista, ya algunos postulados que pone, y todos podemos escucharnos. Por ejemplo, uno, se propone, por ejemplo, en una nueva constitución, las garantías constitucionales de la representación de los pueblos. Los congresistas se ufanan diciendo, yo soy el padre de la patria, represento al pueblo. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿A quién rinde cuentas? A nadie. De sus actos, de sus decisiones, que a veces sus decisiones más hacen daño a la sociedad. Entonces, esto tiene que cambiar ahí. Y lo otro que también propongo es en una nueva Carta Magna, también como pueblos originarios, por supuesto que vamos a poner todos nuestros valores ancestrales, pero ello no nos quita que también nosotros podemos usar la tecnología, ¿no? Por ejemplo, se propone la implementación tecnológica en la parte política, la tecnología blockchain, por ejemplo. Por ejemplo, propongo que los smart contracts o los contratos inteligentes deberían estar implementados en la política. Bajo ese principio, bajo ese mecanismo, con 70 muertos más, con más de 70 muertos de una muerte, automáticamente ahorita ya debe estar fuera. Debería estar fuera, automáticamente. Pero Compañero no, pues, Wilber, concluyó su tiempo. Ya, para terminar nomás, lo otro que también quisiera implementar es la nacionalización de nuestros recursos estratégicos para su aprovechamiento oportuno y si es necesario. Y el otro punto tan importante también que aquí quiero enfatizar por unos segundos, la eliminación de los males más grandes de nuestra sociedad moderna. Uno, el racismo. Ya nos costó millones de vidas este problema social. El otro, la corrupción. Y el otro, la traición. Los grandes cambios han fracasado por traición. Nada más y muchas gracias por este tiempo concedido. Gracias. Muchas gracias, compañero Wilber Palomino. Por favor, a todos los asistentes, el tema es muy importante y creo que no se debe agotar en una reunión o en una fecha exclusiva. Vamos a tener que seguir complementando la información para educarnos en él y responder el por qué necesitamos una nueva constitución. Seguidamente damos espacio a nuestro último panelista, Jorge Rodríguez, militante de Unidad Popular de Huancayo, presidente del Frente de Defensa de la provincia de Huancayo, ex dirigente sindical en el sector salud, emprendedor empresarial, con estudios de economía en la Universidad del Centro del Perú, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huánuco, exteniente alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo, alcalde de la Municipalidad Provincial del Huancayo el 2010, ex candidato a la gobernación en la región Junín
el 2022. Adelante, compañero, tiene el uso de la palabra y dejo constancia de que a cada uno de los panelistas se les ha extendido por 1,5 minutos su exposición. De igual manera va a ser con el compañero Jorge. Tiene la palabra el compañero Jorge Rodríguez. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Creo de que el evento va a motivar claramente la participación de la sociedad civil, la participación de las naciones originarias, que siempre están a lo largo de la historia ausentes, y que las organizaciones que de alguna u otra manera tenemos compromiso, hemos trabajado en los últimos años con protestas, con propuestas y con organización, arribemos a acuerdos que, como muy bien lo dice, es el punto de partida, esta motivación para poder seguir desarrollando algo que es fundamental y llegar a un momento constituyente. En consecuencia, hablar sobre una nueva constitución para el Perú no es un tema nuevo. Necesita horizontalizarse, necesita la sociedad civil empoderarse. Aquí hay un nutrido grupo de participantes, excelente ponencia de la doctora Irigoyen, 2 magníficos panelistas que conocen su realidad, pero falta la universidad, faltan las organizaciones populares, faltan los partidos políticos de otras posiciones, falta los sectores populares, falta evidentemente el pueblo en general en su participación, con sus propias experiencias, con sus propias iniciativas que nos permitan en este foro y en los siguientes, a lo largo de este camino de construir un momento constituyente, recoger si verdaderamente estamos frente a una necesidad, para nosotros es claro, a una necesidad de poder empezar un cambio de la Constitución en una asamblea constituyente, como muy bien lo dijo la maestra, empoderar al elemento constituyente. En consecuencia, creemos que, y darle una brevísima visión, una brevísima reflexión sobre lo que significa la Constitución del 93. Pero no podemos abordar a las características del cómo, quién, en qué momento, en qué consenso de Washington, quiénes participaron, si no le damos una visión rapidísima de las 12 constituciones que ha vivido el país. Desde el 12 de noviembre de 1823 se sientan las bases de una constitución y otra en función de los intereses, ya se ha señalado, del gamonalismo, del militarismo, del liberalismo, hasta del oportunismo y de ciertas reflexiones de constituciones modernas, de acuerdo al momento y la época que se vivía. Entonces, podemos decir que los momentos de crisis política, social y moral que se ha vivido y que se viven agudizadas del año 2016, producto de la pugna por el poder de los partidos de derecha y los partidos de ultraderecha, es que tenemos que ver por qué arribamos al momento actual en la descomposición de la Constitución que tenemos a la vista y está vigente. Brevísimo. ¿Qué dice el artículo 13? El Estado reconoce la libertad de enseñanza y el derecho a escoger los centros educativos. Fíjense cómo está intrínseco el tema del liberalismo. La población tiene derecho, entre comillas, a escoger. Bueno, pues el rol del Estado se subsume simplemente a un coordinador, a un promotor y ser expectante. La esencia del neoliberalismo. El artículo 17. El Estado subvenciona la educación privada y promueve la creación de centros de educación donde la población lo requiera. Se ratifica en que la educación en el país es simplemente un instrumento de negocio, de creación para solucionar ¿qué? Si no se ha discutido
fíjense ustedes, el para qué se enseña, dónde se enseña, cómo se enseña y con qué paradigmas, con qué visión de Estado, con qué visión de desarrollo para el futuro, teniendo los elementos fundamentales de las naciones que exigen, como las amazónicas, las andinas y otras, un desarrollo sostenido. El artículo 18. Las universidades son promovidas por entidades privadas y públicas. Miren, o sea, el Estado simplemente, en este marco constitucional del 93, neoliberal, que ya todos estamos en consenso, y que mucha gente, por la debilidad ideológica, la debilidad de participación, el acomodo, la defienden, entre comillas, la sienten suya. He ahí una de las tareas fundamentales que tenemos. Una reflexión. La jornada laboral está garantizada en el artículo 25. ¿Creemos acaso que con la obtención de un sueldo mínimo del papá o la mamá puede tener expectativas de desarrollo, ahorro, progreso, una familia? Para construir aún lo de sus hijos profesional, tener una casa, tener vacaciones, tener pensión. Por supuesto que no. Pisoteado los derechos laborales. Y muy bien lo dijo. En mi época de dirigente sindical, en la década del 80, se han exigido temas que están vigentes, fíjense, del 80. A igual función, igual remuneración, el sector salud con el sector del seguro social. Un presupuesto mayor para el sector salud. Una sola norma de unificación de los sistemas. Una sola política laboral. Están vigentes esas necesidades laborales. Y la clase trabajadora de este sector y otros han dado el salto cualitativo para poder decir, tenemos problemas con la Constitución del 79, del 93 y necesitamos una propia nuestra donde participemos. Es una de las tareas que queda pendiente a lo largo de el desarrollo de los pueblos, el desarrollo de las naciones, el desarrollo de la población total. El artículo 58, brevemente. La iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. El Estado orienta y promociona el empleo, la educación, la salud, la seguridad. No contentos con tomarlo a la educación y la salud como un servicio más, se ratifica en que va a orientar como un árbitro. Y el rol del Estado aquí está verdaderamente postergado. 61. El Estado vigila la libre competencia, pero definitivamente no habla de los oligopolios, cuestiona los monopolios, pero que en la práctica sabemos, por ejemplo, en el tema de comunicación, los grandes grupos de poder han fabricado y sostienen a estos dos ejes del comercio y la república que orientan sus intereses del cliente y no de la nación y no de la población. Por ahí creo que tenemos una reflexión importante para poder decir cómo nace la Constitución del 93. Es importante. ¿Por qué no tiene sostenibilidad? Nace evidentemente de un golpe de Estado. La Constitución que debemos construir no debe nacer de una actitud liberal, voluntarista, de la pelea, de un sector de iluminados o de simplemente pues los que se sienten capaces de hacer retroceder a este gobierno cívico-militar. No, es por eso de que nosotros, por lo menos en el Frente de Defensa de Huancayo y la experiencia sindical y la experiencia de gobierno local, me permite señalar que debemos... Tiene un minuto, pensar, compañero. Bien, en una gran unidad para el gran cambio. ¿Qué se tiene que resolver frente a la problemática de las últimas luchas sociales? Primero, una sola plataforma, que fundamentalmente ya se empiece a explotar el tema del cambio constituyente, del cambio de la Constitución. Segundo, un interlocutor válido para rescatar. No podemos entrar en un proceso de desbande. Ese es el gran problema, que hay que resolverlo desde dentro, que la sociedad civil y los partidos tienen que trabajar. La plataforma que se ha trabajado ahora no ha sido unificada, no había un liderazgo.
no ha habido un interlocutor. Creemos firmemente, la propuesta general de orden político, que tenemos que trabajar con firmeza para una asamblea constituyente con la sociedad civil. Tenemos que trabajar con firmeza con los gobiernos regionales porque son legítimos. Hay que obligarlos a que pongan la cara. Tenemos que trabajar con las universidades, con los representantes originarios que tanto nosotros nombramos, pero que a veces lo tomamos solamente como cliché. ¿Y por qué no con la iglesia progresista? Y no con las élites, y no con los grupos privilegiados que también hay en esa institución. De esa manera vamos a motivar, reflexionar, trabajar, impulsar los cambios sociales. Vamos a trabajar en función de una visión de un Perú nuevo, de refundar la patria y de crear con nuestras propias condiciones, como lo dijo José Carlos Mariátegui, peruanizar el Perú y crear una revolución sin copia ni calco. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al compañero Jorge Rodríguez. Ahora solicitamos la participación a través del chat de preguntas solamente por el tiempo. 5 se necesita una lucha fuerte. Doctora Raquel Irigoyen. No, sí se ha cambiado totalmente. Es Claro. más, las primeras constituciones no tenían el llamado capítulo económico, ¿no? Las constituciones se organizan en 2 partes, los derechos y la parte orgánica. Recién en las últimas constituciones que existe este concepto del capítulo económico. Sí se ha cambiado y lo que sí es común a las constituciones son 2 tipos de constituciones. Las del siglo XIX, que garantizan derechos individuales, y a partir de las del siglo XX, con el constitucionalismo social, más bien la Constitución del 20, 33, 79, que reconocen derechos sociales, reconocen la propiedad de las comunidades indígenas, pero en la Constitución del 93 es la que reduce derechos sociales. Yo les mostré el cuadro de todas las constituciones de 1920 a la fecha, reconocen la propiedad indígena. Pero todas las constituciones, especialmente la del 33, la del 79, reconocen, no se pueden vender, son inalienables. De Fujimori del 93 reconoce que no solo se pueden vender las tierras comunales, sino que cuando una empresa quiere hacer minería en tierras comunales y la comunidad no le quiere vender sus tierras, hasta puede pedir la expropiación. Entonces, sí se han cambiado los capítulos, se ha cambiado el capítulo económico de la Constitución del 93 para empeorar las constituciones anteriores que reconocían más derechos sociales, curiosamente, y que reconocían la inalienabilidad de las tierras comunales. O sea, en ese punto, la Constitución del 93 es peor, es regresiva, como diría nuestro amigo Wilber, es regresiva con relación a las anteriores, y qué es lo que ha ocasionado, como dijo el ponente Pedro, que a raíz de la posibilidad de las ventas de las tierras, las empresas transnacionales se han acabado apropiando de las tierras comunales. Este es solo un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo del capítulo económico que ha cambiado es que dice que el Estado solo puede ser subsidiario. Entonces, por ejemplo, antes todos los hospitales tenían su máquina para producir oxígeno, ¿no? Para embotellar, para envasar el oxígeno. Pero se cambió que ya no el grado no era 96 grados, sino 95 grados de pureza, perdón, de 95 a 96, y ya se decía solo las empresas pueden producir y proveer, ya no el Estado ya no puede proveer lo que las empresas pueden proveer. No sé si lo aclaré o lo confundí. Muchas gracias, doctora. Acá tenemos otra pregunta del compañero Lenin.
que nos dice: en las exposiciones de los ponentes se ha escuchado la necesidad de cambiar la Constitución por una constitución plurinacional o pluricultural, aún sin definir. En Amazonas, los Awajún y Wampis se autodenominan ser autónomos. Incluso ya cuentan con sus propias organizaciones, como es el Gobierno Territorial Autónomo Awajún y el Gobierno Territorial Autónomo Wampis. ¿Cómo se explicaría a partir de una nueva constitución esas autonomías? La pregunta va dirigida al ponente Pedro Talván. Bien, sí, se habló hay un debate si vamos a entrar en un país, en una nación pluricultural o plurinacional. ¿Qué nos lleva a un país pluricultural? ¿Y qué significa un país plurinacional? Supongo, bueno, y la doctrina señala que la plurinacionalidad significa que hay varias naciones, ¿no?, en un país, una especie de federalismo, ¿no? Entonces, la pregunta es si el Perú realmente está en esas condiciones de hacerlo. En cambio, en la pluriculturalidad sí, porque hay un consenso, ¿no?, en todo el ámbito, tanto académico también como en el ámbito social, de que hay diferentes culturas. Lo he señalado en el caso de Piura, ¿no?, las diversas culturas y así a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más aplica al país? Entonces, eso es lo que deberíamos comenzar a debatir. Varias naciones, varias banderas, varios signos, varios sistemas de gobierno, ¿cómo aplican? ¿No? Varias leyes, las leyes que se dan en un territorio se aplican en otro. Por ejemplo, ahora, la justicia comunal se aplica casi en el 70% de la población y es más efectiva que la justicia ordinaria. En el caso de Piura, un ejemplo, en Piura es la segunda ciudad más peligrosa del Perú, después de Trujillo y Lima. Muy bien. En el caso de Huancabamba y Ayabaca, donde predomina la justicia comunal, el nivel de inseguridad ciudadana es mínimo. Mínimo. Y en el caso de Escullana y Piura, el nivel de inseguridad ciudadana es muy alto. Hay tal así que en un mes hasta hay 4 a 6, no, 15 a 20 asesinatos, sicariatos y otros, ¿no? Entonces, quiere decir entonces cómo aplicamos en un modelo de cultura o de país nacional o una cultura de país pluricultural, ¿no? Un debate por resolver. Pero esa es la explicación más o menos en base a la experiencia que tenemos. Gracias. Muchas gracias, compañero Pedro. La compañera Luz Araujo habla, si es Perdone. posible. Ay, perdón, Raquel, disculpe, ¿Me doctora. permite, Silvia, Ya. Sí, complementar encantada, esto? encantada, Gracias. disculpe. Bien, hay que distinguir lo que es la realidad de lo que es una constitución, ¿no? Las constituciones, en una cierta medida, quieren reflejar la realidad. Pedro decía hace un rato, las constituciones no han reflejado la realidad, y entonces uno de los principios que planteaba Pedro era justamente que esta constitución refleje la realidad. Entonces, ¿qué refleja la Constitución actual? Si me permiten compartirles la pantalla, la Constitución actual del Perú ya refleja la pluriculturalidad y refleja el plurilingüismo. Miren, el artículo 19, artículo 2, inciso 19 de la Constitución actual del 93, reconoce el derecho de la persona a su identidad étnica y cultural, ¿no? Y el Estado, de lo que dice aquí, déjenme achicar esta parte, un segundito, ya. Luego dice, el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. O sea, ya la Constitución, o sea, en la vida real lo que hay es un pluralismo, digamos una pluralidad étnica, porque hay diferentes etnias, hay una pluralidad de culturas, hay una pluralidad de lenguas. Esa pluralidad ya está reconocida en la Constitución del 93. O sea, sería un retroceso si no se reconoce esa pluralidad cultural. Pero además, en el artículo 149, como también ya Pedro ha mencionado,
el que hay en el Perú hay una pluralidad jurídica, porque cada pueblo tiene su propio sistema jurídico y es mucho mejor el sistema jurídico, por ejemplo, de las rondas que el de la policía o los jueces. Esa pluralidad de diferentes sistemas jurídicos con sus autoridades, su propio derecho, ¿no? Y su propia jurisdicción ya está reconocida en la Constitución actual del 93. O sea, el pluralismo jurídico ya está reconocido. Entonces, no podemos estar debatiendo algo que para el futuro que ya está. O sea, eso ya no se puede retroceder. El pluralismo jurídico, el pluralismo étnico, el pluralismo cultural, el Estado pluricultural ya existe, ya no se puede retroceder. Es más, en el artículo 191 de esta Constitución, que se introdujo tardíamente, se introdujo recién el 2006, inclusive se reconoce, aquí van a ver ustedes, se reconoce que existen pueblos originarios, ¿ya? O sea, por eso digo, si vamos a hacer una nueva constitución será para avanzar, como dice Wilber, no para retroceder. Entonces, en este artículo 191 se le añadió una reforma, el 93, donde dice justamente que la ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades campesinas y pueblos originarios. ¿Qué quiere decir? Que ya esta Constitución es un modelo de Estado pluripueblos. O sea, ya tampoco en eso podemos retroceder. Pero adicionalmente, el Perú ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, como sabemos, que reconoce que los pueblos indígenas, en su consideración quinta, los pueblos tienen el derecho a controlar sus instituciones y sus formas de vida y desarrollo. O sea, eso ya es un derecho que está reconocido hace 30 años en el Perú. Miren ustedes, entonces, una nueva constitución lo único que tendría que hacer es constitucionalizar este artículo que dice ya que se reconoce las aspiraciones de los pueblos a controlar sus propias instituciones, formas de vida, desarrollo económico, mantener y fortalecer sus identidades, lenguas dentro de los estados en los que viven. O sea, ya el estado actual jurídicamente es un estado pluripueblos, porque los pueblos indígenas tienen y tribales tienen ese derecho. Pero además, el derecho internacional de Naciones Unidas, que fue adoptado en 2007, y el Perú fue uno de sus impulsores, ya reconoce el concepto de naciones indígenas. Si nosotros vemos el artículo 9, dice que los pueblos tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de conformidad con sus tradiciones, costumbres y de la comunidad o la nación que se trate. Y en el Perú existe la nación Huampí, la nación Achuar, la nación Aymara, y así se autoidentifican. Inclusive ya existe una resolución, ¿no?, del 2018, que es la 253 del gobierno regional de Loreto, que reconoce la personalidad jurídica del pueblo achuar representado por la nacionalidad achuar del Perú. O sea, en nuestro país, los instrumentos internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico ya reconocen naciones indígenas como sinónimo de pueblos indígenas. Y el convenio, que es un convenio, un tratado internacional, el convenio 169, dice que en el Estado, dentro del Estado, se debe respetar que esos pueblos, también llamados naciones indígenas, tengan el control de sus instituciones, de su identidad, de su desarrollo, de su territorio.
sistema federalista, o no significa que se van a indemnizar. Significa que dentro del Estado estos pueblos tienen derecho a controlar su forma de vida e instituciones. Y el derecho debería de avanzar. ¿En qué se debería de avanzar? Por ejemplo, regiones que en su territorio también tengan más funciones. Por ejemplo, en vez de estar sobrepuestos a un municipio, que tengan las funciones de los municipios. Ya los pueblos actualmente tienen función jurisdiccional, pueden administrar justicia en cualquier materia y a cualquier persona que entre en su territorio. Lo único que no pueden es violar los derechos humanos, como cualquier sistema jurídico, pero pueden administrar justicia. Entonces, me sorprende que se diga que eso está en debate. Eso ya es un derecho conquistado y es un derecho adquirido actualmente desde hace 30 años. El propio convenio declara 169 que los pueblos tienen derecho a decidir sobre su nombre, sobre su identidad, sobre sus instituciones. Y si se quieren llamar nación Achuar, nación Wampis, nación Aymara, no hay ningún problema. Como digo, ya hay una resolución del 2018 que reconoce la nacionalidad Achuar. Entonces, ya es parte del ordenamiento jurídico. Entonces, no podemos retroceder en eso. Ya, o sea, yo creo que si se hace una nueva constitución ya no se puede retroceder. Es más, debería de llamarse Estado plurinacional y no se va a fragmentar, no se va a romper, no se va a partir. Lo único que se va a hacer con eso es constitucionalizar una realidad, porque la nación Achuar, la nación Aymar existe. No se va a cambiar ahí la realidad. Lo que se va a hacer es darle un reconocimiento oficial a algo que ya existe y que está además en los tratados internacionales como el convenio que el Perú ratificó hace 30 años. O sea, confía en obligaciones internacionales que ya tenemos hace 3 décadas. Muchas gracias, claro. doctora Raquel. ¿Me puedes dar un minuto? ¿Me puedes dar un minuto? Ya, solamente bien, para bien, compañero réplica. Pedro. Muy bien, perfecto. Sí, de acuerdo con la definición de la doctora, nos está llevando a un Estado plurinacional, ¿no? ¿Cómo consideran a la justicia ordinaria? Con eso quiero ilustrar de que realmente si somos un país pluricultural, eso ya es un consenso, y justamente las normas que ha señalado y los convenios internacionales que ha hecho la doctora, estamos totalmente de acuerdo. Vamos a ir a un país plurinacional, totalmente de acuerdo, ¿no? No estoy en contra de eso. Realizamos y qué poderes le damos también a los gobiernos regionales o nacionales en cada región, porque podemos ilustrar mucho sobre esos temas por el tiempo. Me quedo ahí poniendo el ejemplo solamente la justicia. Gracias, doctora. Su micrófono, compañera Silvia. Otra réplica en duda. En la Constitución, de acuerdo al propio derecho, no hay, de acuerdo al propio derecho consuetudinario, como dice ahí, y no hay ningún límite en la materia. Si los jueces están procesando a los ronderos es porque no han leído la Constitución. ¿Para qué nos engañamos? La Constitución no es una ficción, la Constitución es un mandato jurídico. Y cuando un juez mete preso a un rondero, a una autoridad indígena, por aplicar su derecho, al que hay que meterlo preso es ese juez, porque ni siquiera ha leído la Constitución. Y miren, yo les quiero compartir esta sentencia, que es una sentencia de Madre de Dios, donde al fin un juez ha entendido la Constitución. Era el caso de una mujer mashiguenga que se le murió el marido, el esposo era mashiguenga, no estaban casados por el derecho civil,
sino por su derecho consuetudinario. Y cuando fue a pedir la pensión de viudez en el gobierno regional, no le quisieron dar nada porque le dijeron, usted no tiene partida de matrimonio, tiene que hacer en todo caso un juicio para que le declaren que su unión conyugal de 40 años era un concubinato, etc. Entonces, la mujer mostró que tenía un acta de su comunidad que decía que habían estado casados 40 años y le ordenaba al gobierno regional pagar la pensión de viudez. Fue con esa acta y el gobierno regional le dijo, lo siento, pero esa acta no tiene ningún valor, no tiene valor de sentencia judicial. La pobre mujer tuvo que presentar su comunidad un juicio, un amparo ante el juez constitucional, justamente pretendiendo, ¿cuál era el punto? Decían, oiga, aquí el gobierno regional ha desconocido el acta comunal, que es una decisión con base en el artículo 149 de la Constitución, y eso es una decisión como de cualquier otro juez. Y no me ha hecho caso el gobierno regional. ¿Qué concluyó este juez constitucional? Dijo que efectivamente, ¿no? La decisión de una comunidad tiene el mismo poder, el mismo valor que cualquier otra sentencia. Y por lo tanto dice, por lo tanto, ¿no? Todos los poderes públicos y los ciudadanos tienen el deber de acatar la decisión, cual si fuese una sentencia de la jurisdicción ordinaria, siempre que no viole los derechos fundamentales, al igual que cualquier otra decisión. Y entonces el juez dijo al gobierno regional, usted tiene que acatar esa decisión de la jurisdicción indígena como si fuera una sentencia de la jurisdicción ordinaria. Y justamente no le dijo, acá cumpla usted con pagar la pensión de viudez porque yo lo digo, sino le dijo, cumpla con acatar la decisión de la comunidad. Y le cuento que con base en esta decisión de la comunidad, el gobierno regional de Madre de Dios le está pagando la pensión de viudez a esta señora Mashigenga. No porque lo ordene este juez, sino porque lo ha ordenado que cumpla esta decisión que le ha dicho que tiene el mismo valor que cualquier sentencia judicial. Eso ya está en la Constitución del 93, de hace 30 años. Por favor, si pensamos en una nueva Constitución, es para avanzar. Si hay jueces que no han leído la Constitución y siguen metiendo presos a los indígenas, a los ronderos, es porque están con una mentalidad monista. Ni siquiera han dado el paso al pluralismo jurídico que ya está reconocido en el artículo 149 de la Constitución. Entonces, que si hay una nueva Constitución, avancemos, no retrocedamos, por favor. Solo quería aclarar ese punto que me parece muy importante, porque si no, seguimos pensando con las constituciones del siglo XIX y no las del pluralismo que ya tienen más de 30 años. Gracias. Silvia, estás con el micrófono apagado. Perdón, ya. Muchas gracias, Raquel. Bueno, hay una pregunta dirigida al compañero Wilber Palomino sobre si es posible el voto electrónico. Breve, por favor, compañero Palomino, y luego damos pase a la última pregunta. Gracias, gracias. En verdad que pues, que sí. Mira, nosotros, así como la doctora estaba explicando, somos de una nación originaria, somos originarios. Pero no por el hecho que seamos, que tampoco no podemos irnos con la tecnología, por supuesto que también estamos actualizados porque también es parte de la evolución del ser humano. Mira, lo que nosotros proponemos en esta parte es que se implemente la tecnología blockchain, por ejemplo, que muy poco se conoce, pero tenemos que llegar a eso. Dentro de las cuales los contratos inteligentes. Queremos que el gobierno sea basado en contratos inteligentes. ¿Cómo sería su efecto de ello? Por ejemplo, en este caso, Dina Boluarte, con tantos muertos, ya debería estar fuera de manera automática. Por ejemplo, los candidatos, que en un modelo que tenemos que es más por propaganda dentro de que por méritos, muchas veces
perciben los votos por las propuestas que hacen, a sabiendas que esas propuestas no las va a cumplir. Entonces sería una estafa al pueblo. Pero basado en esta tecnología, por ejemplo, las propuestas deberían cumplirse y a letra. Deberían cumplirse. Pero como no se cumplirían, entonces automáticamente perdería ese cargo político. Más o menos es lo que nosotros proponemos también desde nuestra perspectiva, cómo podría ser un gobierno, un sistema político en un futuro. Gracias. Muchas gracias, compañero Wilber Palomino. Tenemos la pregunta del compañero Neptalí Santillán. Buenas noches, Neptalí, un compañero de mis tiempos universitarios. Bueno, él pregunta, ¿es posible trabajar una propuesta de la nueva Constitución en el marco de las propuestas ideológicas y políticas de unidad popular y empezar a difundirlas y debatirlas en las organizaciones sociales y generar un ambiente constituyente? Doctora Raquel, la pregunta va dirigida a usted. Gracias. Yo no soy no soy militante de Unidad Popular. Yo agradezco la invitación que me han hecho para este debate. Así es que no podría responder como militante, pero sí, como les digo a los representantes de cualquier partido político, y más si asumen que entre sus ideales ustedes quieren caminar hacia una constitución pluralista, paritaria, popular, plurinacional, están obligados a hacer este debate. Están obligados a construir un ideario, ¿no?, que supere todas las formas de colonialismo, de patriarcado, de explotación, y creo que todos los gestos y paréntesis. Por ejemplo, hicieron un evento hace poquito y solo había 5 hombres entre los ponentes, ¿no? O sea, yo creo que ahí tenemos que despatriarcalizarnos hasta en los gestos. No podemos poner un panel de puros hombres y hablar de una constitución o de una constituyente paritaria, ¿no? Es una contradicción. Igual, y más bien les felicito, por ejemplo, que en este panel ustedes han invitado, o creo que es militante también, a Wilber. Él les puede explicar mejor que yo sobre la jurisdicción indígena. Los jueces en Puno todavía les meten preso y les dice, ustedes solo pueden ver robos de gallinas, casos pequeños, no pueden ver homicidios, pero en la vida real, dime eso, ¿verdad o no, Wilber? Ven todo tipo de casos, homicidios, narcotráfico, hasta la vez pasada capturaron una banda de policías narcotraficantes en la frontera. Entonces, en la vida real ven todo. En la Constitución les da competencia para todas las materias, pero los jueces, los fiscales tienen mentalidad monista. Ni siquiera ese artículo del 149 de la Constitución actual que queremos cambiar lo han entendido. Y obviamente queremos cambiar esta Constitución para mejorarla, para avanzar. No vaya a ser que en partidos que yo me he encontrado con gente de partidos de izquierda no han entendido el pluralismo jurídico. Creen que debe haber un Estado unitario que recoge los recursos naturales y los redistribuye, desde un enfoque del socialismo antiguo. Pero hay que dar un paso a la descolonización. ¿Qué significa? Que el partido de ustedes tiene que ser descolonizador, no solo socialista. El socialismo ataca el capitalismo, pero no ataca el colonialismo. Hay que dar ese paso a atacar el colonialismo y plantear por eso estados plurinacionales, donde los pueblos indígenas tengan autonomía, tengan derechos, lo que ya está reconocido en el derecho internacional, del cual el Perú ya está vinculado, ya está obligado a cumplir. Por eso digo, hay puntos que están en el derecho internacional que la nueva Constitución debería constitucionalizar, pero no podemos retroceder o dudar. Entonces yo le invito, ¿no?, inclusive a mi colega Pedro, creo que hay que seguir debatiendo porque yo creo que en lo esencial coincidimos, pero no tenerle miedo a estas categorías, no tenerle miedo al pluralismo jurídico igualitario. No dejarnos ganar por esa idea, ya no pueden ser iguales. Que los jueces no hayan entendido el pluralismo igualitario es el problema de esos jueces
que siguen metiendo presos a los indígenas, a los ronderos, etcétera. Pero no es un problema ni del derecho internacional, ni de las obligaciones que ahora tiene el Estado peruano. Entonces, como respuesta, no solo es posible, yo creo que deben trabajar propuestas colectivas desde ese enfoque de pluralismo igualitario, de descolonización, de caminar hacia un Estado plurinacional, despatriarcalizado, y que obviamente no reproduzca los déficits y las opresiones del capitalismo ni del colonialismo. Gracias. Muy bien, gracias, doctora Irigoyen. Bueno, creo que hemos concluido ya. Podemos centralizar en algo las exposiciones y creo que tenemos que romper con un colonialismo mental que se expresa en todos los espacios, ¿no? Si es un colonialismo mental, está inserto, tenemos que desaprender, desalojar y arrojar al basurero todas esas ideas colonialistas de sujeción de nuestros pueblos, de opresión de nuestros pueblos, de disminución de nuestros pueblos, y avanzar a no solo expresiones jurídicas, sino en todos los aspectos descolonizadores, como bien dice la doctora, para poder avanzar hacia una constitución popular y democrática, que responda, como nos dijo muy bien el compañero Pedro, a la realidad de nuestro país, ¿no? Que nuestro sistema jurídico tenga una horizontalidad en el que todos nos podamos expresar y el que el ejercicio de nuestra ciudadanía sea pleno en todos sus derechos, algo que no sucede. La doctora muy bien nos explica. Hay aspectos que están ya en la Constitución, pero ni siquiera los jueces lo ejecutan de acuerdo a la Constitución. Sus mandatos, sus sentencias no salen de acuerdo a la Constitución. ¿Por qué? Porque todavía siguen teniendo ellos el colonialismo mental. Por eso es que agradezco a la doctora que haya empezado su exposición desde este punto de partida. Bueno, agradecemos a todos por su asistencia y a los compañeros participantes que aún no militan en una popular, este eje centralizador de todas las fuerzas de cambio auténtico del país. Los invitamos a que se aproximen a nosotros y conformemos un gran contingente de nuestro pueblo. Muchas gracias, doctora Raquel. Muchas gracias, compañero Pedro, compañero Wilber, compañero Jorge. Buenas noches y hasta nuestro próximo encuentro. Nos despedimos. Gracias, doctora Raquel. Gracias. Muchas gracias.